Con cuánto placer puedo saludarlo en el día de hoy, comenzando otro estudio más de Sabiduría para el Corazón. Gracias por su fiel sintonía. Déjeme decirle que en la Navidad pasada, mi esposa me regaló un libro titulado Leyes ridículas y desacatos insólitos. El libro contiene un número de historias y eventos interesantes que sucedieron en distintos juzgados y también tienen algunas leyes, como bien lo indica el título, bastante ridículas y extrañas. Permítame mencionarle algunas. En el estado de Maine hay un estatuto que dice que atrapar un marisco con las manos va en contra de la ley. Imagínese. En Washington, según el inciso 75, es ilegal pescar arrojando redes, pero uno sí puede usar explosivos. En Vermont, es legal tener una discoteca al lado de una escuela, pero no un centro de bowling. En la comunidad de Larkspur, California, es ilegal que los niños trepen a un árbol, al menos que un cartel diga lo contrario. En Kansas, un estatuto dice que si usted es arrojado por un tren, la compañía debe darle boletos gratis de allí en adelante. Una más, en Carolina del Sur, es ilegal meterse en el sistema cloacal, así que si se siente tentado, piénselo 2 veces, por favor. Según los estatutos del estado de Nevada, si un sacerdote pronuncia maldiciones frente a un muerto que está siendo velado, será arrestado. Ahora, permítame contarle de algunas leyes interesantes relacionadas con la iglesia. En Oregón, es contra la ley comer maní mientras el predicador habla. En Money Creek, Iowa, nadie puede llevar una honda o una resortera o una gomera, de acuerdo a cómo se mencione en su país, a la iglesia. En Kentucky es contra la ley llevar serpientes a las reuniones religiosas. Hay una más que cuando la leí no lo podía creer. Dice, en mi iglesia está prohibido usar el teléfono celular prendido durante las reuniones. De hacerlo, irá a la cárcel. ¡Oh! Imagínese usted. El problema con leyes u ordenanzas tontas o sin sentido es que por algún motivo están o por algún motivo aparecieron. Y no solo aparecieron en libros de nuestro sistema legal, sino que también se hacen presentes en la iglesia con buenas intenciones. Tienen que ver con lo que está bien y con lo que está mal, cuando la Biblia no es específica al respecto. El tema de las áreas grises no es nada sencillo, pero tampoco es un problema. Regresemos al siglo V, cuando la espiritualidad se medía por cuánta incomodidad uno soportaba. Un hombre llamado Simon Stills dejó de lado su campo y ganado para hacerse monje. Él pasó a la fama por su compromiso con lo que él creía que era espiritual. Él se encadenó al extremo de una columna de 20 metros de altura y 2 metros de ancho. Otros monjes le subían la comida con una soga y un carretel. Él pasó sus días leyendo, orando y haciendo abdominales para mantenerse en forma. Allí permaneció por el resto de sus días. Imagínese, 30 veranos y 30 inviernos en la cima de una columna, esperando impresionar a Dios con su sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros tal vez hacemos cosas no tan extremas, pero muy parecidas? Si traemos el tema de la espiritualidad unos siglos más adelante, vemos que el mismo problema sigue estando presente. ¿Qué requiere Dios de nosotros cuando su palabra no es clara en algún tema? Eso es lo que pensamos. ¿Qué podemos hacer en las áreas grises en las que puede haber un principio bíblico pero ningún mandato claro? ¿Cómo tratamos a otros que ven estos temas de manera distinta a la nuestra? Charles Spurgeon y Joseph Parker fueron 2 de los creyentes más famosos de la era victoriana en Inglaterra. Yo tengo libros de ambos en mi biblioteca. Un biógrafo dijo lo siguiente de Spurgeon: cuando los sermones de otros hombres están cubiertos ya de polvo, los de Spurgeon serán aún leídos y predicados. La congregación de Joseph Parker era casi tan grande como la de Spurgeon.
En los comienzos de sus respectivos ministerios, ellos compartieron reuniones y hasta predicaron uno en la iglesia del otro. Desafortunadamente, tuvieron un desacuerdo. Spurgeon acusó a Joseph Parker de ser un pastor poco espiritual porque iba al teatro, a donde veía obras y óperas. Parker le respondió criticando a Spurgeon por fumar cigarros, tanto en privado como en público. Ambos consideraban que el otro era de mal ejemplo a los demás. Sus palabras llegaron a ser muy ásperas. Ese desacuerdo tomó tanta notoriedad que llegó a medios londinenses. Dos grandes de la fe rompieron su amistad y relación de manera que esa comunión nunca más será igual, decían algunos periódicos. Más o menos por la misma época, en los Estados Unidos se debatía si se debía fabricar zapatos derechos e izquierdos. Muchos decían que como Dios es un Dios de orden y simetría, los zapatos también tenían que ser simétricos. Así que los zapateros ignoraron las diferencias obvias de la forma del pie e hicieron normas idénticas para ambos zapatos. Conozco un pastor que usa el mismo argumento de que Dios es un Dios de orden para condenar a cualquier cantante que saltea una nota. Él piensa que eso es violar una ley de Dios. Hay pocas dudas en mi mente de que la Iglesia ha fallado en avanzar, no tanto por falta de unidad en materias doctrinales, sino por falta de unidad sobre temas grises. Tengo una placa que solía tener colgada junto al marco de mi puerta que decía una verdad que me recordaba algo cada vez que salía de la oficina y me dirigía al auditorio. Esa placa tenía las siguientes palabras grabadas en madera: a donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, habrá desacuerdos en cuanto a lo que la Biblia enseña. Eso siempre me traía a la mente estos temas. En cierta manera, ese no era el mayor problema. Si no estamos de acuerdo con lo que la Biblia claramente enseña, entonces uno de nosotros está equivocado. De hecho, ambos podemos estar equivocados, pero ambos no podemos estar en lo cierto. Uno de los dos ha malinterpretado el significado del texto. Ahora, escuche bien esto. El problema más difícil es cuando no estamos de acuerdo con lo que la Biblia claramente no enseña. Ambos podríamos estar en lo correcto. Es mucho más difícil de tratar el hecho de que dos creyentes que no están de acuerdo pueden estar en lo cierto, a que dos creyentes que no están de acuerdo pueden no estar en lo cierto. Este es exactamente el problema que Pablo está atacando en Romanos capítulo 14. Al menos nosotros podemos confortarnos en el hecho de que la iglesia en Roma, en su primer siglo de existencia, estaba llena de divisiones sobre temas grises. El tema que vemos era dietario. ¿Dios estaba del lado de los carnívoros o de los vegetarianos? ¿O de ambos? ¿Cómo es el tema? En los primeros versículos del capítulo 14 aprendimos básicamente 4 cosas. Quiero repasarlo, quiero mencionarlo nuevamente para que usted lo tenga bien, pero bien en claro. En primer lugar, ambos lados estaban en lo cierto, aunque por distintas razones. En segundo lugar, dijimos, ambos lados estaban compuestos por creyentes genuinos. Los débiles, que comían vegetales, eran básicamente los nuevos creyentes que no habían aprendido por completo la verdad del Evangelio de gracia. Los que comían carne eran los que tenían un mejor entendimiento de la nueva dispensación de la gracia. En tercer lugar, dijimos, aquí en el capítulo 14 de Romanos, que ambos lados eran críticos e insensibles para con el otro. Y finalmente, el cuarto principio que aprendimos es que todos iban a estar algún día ante Dios y rendirían cuentas de sus actitudes y acciones. Ahora, habiendo tratado la controversia sobre las dietas, Pablo pasa a hablar de otra gran controversia acerca de días especiales. Aquí vamos a ver discusiones acerca de los días. Regresemos, por favor, al versículo 1 de Romanos capítulo 14 y leamos hasta el versículo 5. Acompáñeme, por favor, Romanos
capítulo 14, abra su Biblia allí. Vamos a comenzar a leer el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Hasta ahí la porción por ahora. ¿Qué quiere decir Pablo al escribir que una persona hace diferencia entre día y día mientras otro juzga iguales todos los días? Al leer la epístola de Pablo a los Gálatas, leemos algo que nos arroja algo de luz. Pablo les preguntó lo siguiente: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eso dice Gálatas 4, versículos 9 al 11. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo les he declarado las buenas nuevas del Evangelio de la Gracia. ¿Por qué están regresando a los detalles de la ley? Eso decía. Un poco antes, en el capítulo 1 de Gálatas, él les advirtió acerca de los falsos maestros que estaban intentando llevarlos nuevamente a los pactos antiguo testamentarios de rituales y símbolos y alejarlos así de la realidad de la cruz de Cristo, quien cumplió con el sistema de sacrificios, entre otras cosas. Esos falsos maestros estaban distorsionando el Evangelio de la Gracia con otro evangelio, básicamente un evangelio de obras para ganar la aceptación de Dios. Este es el Evangelio de Dios, impresionado porque usted se encadenó a una columna. Este es el Evangelio de Dios, decían. Dios está impresionado porque usted se encadenó a una columna, o porque usa zapatos simétricos, o no se pierde ni una nota al cantar, o adora a Dios en el día de reposo. Esto era lo que este falso evangelio estaba diciendo. En Gálatas capítulo 2, Pablo escribe lo siguiente a su congregación mixta, tanto de judíos como de gentiles. Él dice así, Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Leí Gálatas 2:16. En Gálatas capítulo 3, Pablo da las siguientes noticias a estos creyentes al escribir de esta manera: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:26. Luego, en Gálatas 4, Pablo dice en efecto: ahora que son hijos de Dios por la fe en Cristo, ¿para qué quieren regresar a los rituales del pacto mosaico? Ahora son libres, ¿para qué quieren volver a eso, a estar como esclavos otra vez? Pablo habla del mismo tema con los creyentes en Colosas, al decir en Colosenses capítulo 2 versículo 16, de esta manera lo voy a leer: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Podemos imaginarnos cuán difícil debe haber sido este tema para la iglesia. Sabemos que los creyentes continuaron congregándose los sábados hasta por lo menos el capítulo 20 del libro de los Hechos, donde apareció oficialmente cambiar el día de la adoración a lo que llamaban el día del Señor. Juan tuvo su visión del Apocalipsis un domingo y lo llama el día del Señor. Apocalipsis 1:10 dice eso. Pablo animó a los creyentes a que hicieran ofrendas los domingos para ser recogidas cuando él pasara a visitarlos. El mandamiento del día de reposo es el único mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento. Sin embargo, escuche bien esto:
Si bien tenemos el precedente de la Iglesia escogiendo reunirse en el día de la resurrección, o sea, cada domingo era Pascua, el Nuevo Testamento nunca nos manda a reunirnos los domingos. Cada domingo era Pascua, pero el Nuevo Testamento nunca nos manda a reunirnos los domingos. Así que esta es la oportunidad para Pablo de dejarle en claro a los creyentes, de decirles de esta manera: deben de congregarse los domingos. El domingo es más especial que los demás días. Pero regrese a Romanos 14:5. Allí leemos: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Usted dirá: espere un momento, yo pensé que la Biblia decía por algún lado que uno tiene que ir a la iglesia el domingo por la mañana, en la noche y el miércoles también. Y si uno se pierde una de las reuniones se está metiendo en problemas. ¿Usted me está diciendo que Pablo dice que no tiene que venir el domingo a la iglesia? No. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo mismo que Pablo en efecto está diciendo. O sea, la aceptación por parte de Dios no es un día en especial o una temporada en especial. Dios no se adora en el día de reposo solamente. Dios está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Espero que quede claro. Esto significa que uno no tiene que esperar hasta el próximo fin de semana para confesar sus pecados. La adoración con otros creyentes puede suceder en la casa de un hermano, un viernes a la tarde, o en una oficina, un lunes a la mañana, no importa. Bienvenidos a la era de la gracia. Si su congregación y familia en la fe quiere adorar a Dios el domingo a la mañana, como lo ha escogido la Iglesia en los últimos 2000 años, que lo haga, está perfecto. Pero si su asamblea y los líderes de la Iglesia deciden que las reuniones se deben hacer los jueves, tal vez ese sea el único día que pueden alquilar un edificio, o es el día en que los guardias comunistas no están alertas, usted puede hacerlo. No olvide de congregarse, eso es lo importante. Como algunos tienen por costumbre, tal como nos dice Hebreos 10:25. Evidentemente, algunos creyentes ya se han tomado la libertad de tomar una posición extrema y escogieron ignorar la asamblea y juntarse entre ellos. Todas sus reuniones eran unánimes y jamás dejaban de estar de acuerdo con el predicador. Cuando su asamblea resuelve reunirse, hágase presente. Sepa que Dios será la audiencia de su adoración colectiva, sea el día que sea. Así que, regresemos a la cuestión. Tenemos una iglesia que se reúne los sábados y otra que lo hace los domingos y una congregación nueva que alquila porque no tiene edificio y se reúne los jueves. ¿Cuál de estas iglesias está en lo cierto y en lo correcto? ¿Cuál está haciendo bien las cosas de estas tres iglesias? ¿En cuál debería hacerme miembro yo? ¿Cómo decidirlo? Pablo nos da la respuesta. Fíjese en la última parte de Romanos capítulo 14, versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahí está. Eso lo deja más que claro. ¿No es así? Gracias, Pablo. Ahora sí que sabemos. Él dice en rigor, ambos están en lo correcto, ambos hacen bien. Sin embargo, si usted piensa que este es un pase gratis para pensarlo, estudiarlo y orar al respecto, piense de nuevo. Romanos 14:5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La palabra convencido proviene del griego pleroporeo, que significa llegar a la certeza absoluta. Se puede traducir también como estar completamente persuadido. Esta palabra es utilizada en la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento, una sola vez y con connotación negativa en la que habla de una persona que se dispone por completo en hacer el mal. Esta palabra es empleada en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 4:17, para referirse a predicar lo que debe saberse, y en Lucas 1:1, cuando Lucas habla de cosas que han sido ciertísimas, hablando de los testigos oculares
de la vida de Cristo, se utiliza esta palabra. Esa es la convicción a la que el apóstol Pablo se refiere en Romanos capítulo 14. Esto no es un ejercicio que uno lo toma o lo deja, no es algo para decir, qué sé yo. Pablo muestra mucha pasión al respecto. Él dice, en efecto, por favor, convénzanse en sus propias mentes. Desarrolle algún tipo de convicción acerca de lo que hace y lo que cree y cómo se comporta. Por favor, piense. Esa es la recomendación. No pronuncie como cotorras las frases de otros. No ore las oraciones de otras personas. Nuestras vidas no son dictadas por una orden de hombres religiosos. Somos individualmente sacerdotes ante Dios, dice Primera de Pedro 2:9. Tenemos libertad, no de hacer lo que querramos, sino de hacer lo que creemos en nuestras mentes y corazones que Dios quiere que hagamos. No es suficiente decir, bueno, yo me crié así. O tal vez otro dice, mis padres me enseñaron así. Otro dirá, nadie lo cree en mi escuela, así que, ¿por qué creerlo? Por favor, esté convencido por sí mismo. Moisés jamás hubiera escrito esto. Cerciórese y esté seguro en cuanto al día de reposo y otros días especiales. Esto es impactante y hasta molesto, porque la gracia incomoda. En la antigua dispensación era muy claro. Era el sábado o nada. Eran palominos para el sacrificio y una medida de flor de harina para otro sacrificio. No había otras cosas. Ahora uno agacha la cabeza y ora directo a Dios. Pero, un momento. ¿Agachamos la cabeza o miramos hacia el cielo para orar? ¿Cerramos los ojos o dejamos los ojos abiertos? ¿Oramos de pie, de rodillas, postrándonos o sentados? ¿Qué hacemos? ¿Puede creer que el concilio de Nicea en el siglo IV tuvo que dejar en claro esta disputa? En ese entonces hicieron declaraciones que lidiaban con todo tipo de cosas, desde celebraciones de Pascuas hasta la cantidad de intereses que un clérigo podía ganar, hasta también la postura de una persona que oraba en la iglesia. Todo esto tuvieron que estar mencionándolo. Pablo hubiera dicho, simplemente oren, hermanos. De hecho, en 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, orad sin cesar. Esto evidentemente quiere decir que podemos orar hasta que nos durmamos. Después de unos años de que Pablo escribiera Romanos, la iglesia estaba muy involucrada pensando a su manera en cuanto a temas grises. Yo creo que los temas grises fueron diseñados por Dios para hacernos pensar. ¿Escuchó? Creo personalmente que los temas grises fueron diseñados por Dios para hacernos pensar, para que maduremos, ¿se da cuenta? Para que crezcamos en la palabra y para fortalecer nuestra resolución de vivir una vida santa. A la vez, están esos temas grises para desarrollar en nosotros gracia, para que desarrollemos nosotros gracias para con aquellos que no estemos de acuerdo en temas que no sean doctrinales. Esto es difícil de hacer. Para la iglesia en Roma también resultaba difícil. La verdad es que la gracia incomoda. Nosotros preferiríamos que alguien viniera y terminara con todas las disputas y diferencias de opinión, para que podamos estar unidos en opinión y uniformes en apariencia. Nosotros a veces preferimos eso. Es como un poema que hace poco encontré en un libro que refleja mi propia experiencia y tal vez la suya también. El poema dice así, escuche bien, se lo voy a leer. Crea como yo creo, ni más ni menos, que yo estoy en lo cierto y nadie más lo está. Siéntase como me siento yo, piense solo como yo pienso, coma lo que yo como y beba lo que yo bebo, haga siempre lo mismo que yo. Después y solo después voy a relacionarme con usted. ¿Le pasa a usted esto a veces también? A mí me pasa. La verdad es que Dios no recorta santos de papel.
Él nunca usó un molde de pasteles para hacer los creyentes. Él hasta hizo el pie derecho diferente al izquierdo. A la vez, las diferencias de opinión no son excusas para pensar como uno quiere o vivir una vida superficial. No. Pablo dice, desarrollen bien sus convicciones por medio del pensamiento acerca de lo que van a hacer o no. Desarróllelo bien, por favor. Sin duda, Pablo está mostrando la caja vacía. Tanto los gentiles como los judíos dentro de la iglesia se han quedado sin municiones. Ninguno de los dos lados puede demandar que el otro reconozca su superioridad. De hecho, creo que Pablo está sugiriendo que si cualquiera de los dos lados gana el argumento, ambos pierden. La gracia se pierde. Pero, ¿cuáles son los límites para los temas grises? Ahora bien, nos preguntamos, ¿existe alguna ayuda para nosotros que no estamos luchando necesariamente con qué día debemos adorar a Dios o qué comida debemos comer? Más allá de eso, estoy seguro que estamos luchando con la necesidad de desarrollar convicciones acerca de tal vez muchos otros temas, y tal vez mucho más importantes de los que estamos mencionando. ¿Hay alguna guía o dirección para los que estamos tratando de pensar mientras pasamos la neblina? ¿Sabe? Creo que sí. Hace unos 6 años, más o menos, uno de nuestros vecinos nos dijo que tenía un perro de raza que había dado a luz cachorritos y nos ofrecía para ver si queríamos uno. El cachorro tenía papeles y todo, era de raza. Nosotros ya teníamos un perro, pero pensé que sería una buena idea tener unos cachorros más para que los chicos se diviertan. Bueno, pusimos uno de esos separadores invisibles, esos que son un cable con algo de corriente, y cuando el perro se acerca siente cosquillas en el cuello a causa del collar. Para la perra funcionó a la perfección, pero para el perrito no funcionaba. Cuando él veía a un gato o alguna persona haciendo ejercicio por la calle, corría hacia la línea de corriente. Al pasar y sentir la electricidad, daba un breve ladrido, pero seguía corriendo hasta pasarlo. Yo tenía que ir y traerlo de vuelta, así que no estaba funcionando. Un día me cansé y puse la electricidad a su máxima potencia. Tenía tanta potencia como una silla eléctrica, pienso yo. Las luces del vecindario comenzaron a disminuir cada vez que se activaba. El perro seguía sufriendo, pero pasando la línea de la electricidad. Finalmente me di cuenta que el perro no era bobo. Él simplemente tenía mucha tolerancia al dolor. A él no le importaba la descarga eléctrica porque sabía que el dolor no duraría mucho tiempo. ¡Qué molestia! Todo el tiempo que gasté y este perro pasó el resto de su vida cruzando los límites de la propiedad y haciendo hoyos en el jardín y haciendo lo que quería. ¿Sabe? Necesitamos pensar. Permítame darle 2 preguntas que servirán como límite invisible, como esa línea de corriente que mi perro sobrepasaba. Pueden prevenir que usted se acerque mucho a la línea del dolor y la culpa, donde una conciencia ofendida le espera. Tome nota, por favor. Esto es muy importante. En primer lugar, hágase esta pregunta. ¿Puedo hacer lo que estoy haciendo y estar en completa sumisión con Dios? Se la repito, ¿cómo no? ¿Puedo hacer lo que estoy haciendo y estar en completa sumisión con Dios? Permítame decirlo con menos palabras. ¿Estoy viviendo en sumisión a Cristo? Podría ser. Fíjese que Pablo se refiere en reiteradas ocasiones a la prioridad del Señor. Uno puede subrayar cada aparición del nombre del Señor en estos versículos, aproximadamente unas 10 veces. Fíjese en los versículos 6 al 9 de Romanos capítulo 14. Ahí leemos esta porción. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come,
para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Acabamos de leer Romanos capítulo 14, versículos 6 al 9. A propósito, este es un gran versículo para afirmar la deidad de Cristo. Los nombres Señor, Dios y Cristo se refieren a la misma persona. Él es Dios, Él es Señor y Él es Mesías. ¿Usted hace lo que hace para Dios? Le pregunto. ¿Es Él Señor y amo de sus acciones y decisiones y convicciones? El punto de Pablo es que podemos hacer lo que querramos, cuando querramos, mientras el Señor no se avergüence de estar allí con nosotros. Diga lo que quiera decir, mire lo que quiera mirar, coma lo que quiera, siempre y cuando sepa que el Señor se sentirá a gusto viendo, escuchando y haciendo esas mismas cosas. Ahí está el límite. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nos preguntamos, ¿puedo hacer lo que estoy haciendo y estar en completa sumisión con Dios? Ahí nos vamos a dar cuenta. Cuanto menos cómodo sienta que el Señor va a estar, más cerca estará del límite del dolor, la culpa y la desilusión. ¿Estoy viviendo una vida de sumisión a Jesucristo, mi Señor? Me tengo que preguntar. Le pregunto, ¿está viviendo una vida de sumisión al Señor? ¿Cada día, cada momento se somete a la voluntad de Dios para vivir su vida? Pero en segundo lugar, tome nota. Pregúntese lo siguiente. ¿Puedo experimentar lo que estoy experimentando y a la vez tener un espíritu de gratitud hacia Dios? ¿Pudo tomar nota? Lo dije muy rápido tal vez. Se lo repito. ¿Puedo experimentar lo que estoy experimentando y a la vez tener un espíritu de gratitud hacia Dios? Pregúntese eso. Esta pregunta se podría formular de la siguiente manera también. ¿Estoy dando gracias a Dios? Fíjese en la repetición de la siguiente frase en Romanos 14:6. Dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Ahí está. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ahí está repetido una vez más. Ambos están agradecidos a Dios, están diciendo, gracias Señor por estas legumbres, gracias Señor por esta carne. ¿Se da cuenta? Ahí está la clave. Ambos están agradecidos a Dios. La pregunta permanece. ¿Puedo hacer lo que hago y saber que puedo agachar la cabeza y decir, Señor, gracias por lo que voy a hacer o experimentar o mirar? Gracias, Señor. ¿Puedo hacerlo? En la película Carrozas de Fuego aprendimos de la historia de Eric Liddell, y es una historia verídica. A él lo llamaban el escocés que volaba, por su increíble velocidad atlética. Este hombre quería competir en los Juegos Olímpicos, pero su familia quería que él comenzara su vida de misionero. Él decidió postergar las misiones hasta después de las Olimpiadas. Su familia no estaba muy feliz con esta decisión. Cuando él logró entrar al equipo olímpico de Inglaterra, fue a los Juegos Olímpicos en París. Sin embargo, al llegar se enteró que la etapa de clasificación era un domingo. Él decidió que no correría los domingos y en vez de hacerlo, predicó en una iglesia en París ese día. Es interesante ver que para su familia él estaba comprometiendo su fe al correr, pero a la vez él se rehusaba a correr los domingos. Ambas controversias eran temas grises. El correr en vez de entrar al ministerio, algo gris; predicar el domingo en vez de correr, algo gris. Sin embargo, Eric decidió en su mente cuán lejos llegaría en estos temas. Eric se anotó en una carrera diferente, los 400 metros planos.
Esa no era la disciplina dentro del atletismo para la cual él se entrenó. Pero Eric terminó ganando la carrera y marcando un récord mundial a la vez. Después de su victoria olímpica, Eric viajó a la China y comenzó a servir al Señor allí como misionero. Él sirvió por el resto de sus días. En medio del debate con su familia sobre si debía dejar de lado el ministerio y correr en las Olimpiadas, Eric pronunció una maravillosa declaración de la cual, creo yo, el apóstol Pablo también diría amén. Eric dijo así: yo creo que Dios me hizo con un propósito, pero Él también me hizo muy veloz, y cuando corro, siento su placer. Esa es otra manera de decir, estoy corriendo para Dios y le estoy dando las gracias por el privilegio de correr. Amigo, decídalo en su mente. Debata con amigos, estudie la palabra, fíjese lo que dicen los comentarios y el significado de las palabras en el diccionario. Llame a su pastor y a sus amigos, y más allá de todo, recuerde que Dios lo salvó para que usted piense y descifre las cosas. Recuerde estos límites invisibles que se harán muy visibles a los que lo rodean. Asegúrese de que Cristo es su prioridad y practique la gratitud para con Él. Esto le ayudará muchísimo en estos temas grises que muchas veces tenemos que transitar en medio de nuestra vida cristiana. Espero que esto sea de bendición. Si tiene alguna duda, por favor, comuníquese con nosotros a través de algún correo electrónico. Estamos para ayudarle. Dios le bendiga ricamente.